Dios les bendiga a todos mis hermanos, mis amigos, esta hermosa mañana. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente en este horario y en este medio. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder tener acceso a su poderosa y hermosa palabra. Y queremos en esta hermosa mañana, en este hermoso día, poder tener el privilegio y también la responsabilidad de compartir la palabra, de tener esa bendición de que el Señor en este día nos pueda hablar, nos pueda instruir, nos pueda capacitar a través de el manuscrito como es la Santa Biblia. Espero que todos se encuentren muy bien en este hermoso día, que todos gocen de esa bendición de poder despertarnos, poder ver la creación de Dios, poder estar activo y consciente de aprovechar al máximo cada minuto, todo tiempo que Dios nos permita de estar en este mundo. Hoy es un día de victoria, un día de triunfo, donde nos podemos levantar, donde podemos disfrutar de salud, de vida y de alimento, de techo, de muchas bendiciones que Dios ha colocado por su misericordia a disposición nuestra. Así que, mi amado, en esta mañana espero que usted esté listo, espero que usted esté dispuesto, que usted esté consciente y apercibido de lo que Cristo quiere hablarnos en esta mañana. Vamos a estar compartiendo en el Evangelio de San Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 36. San Mateo 26, 36. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y todos decimos amén. Qué bueno es el Señor. Jesús ora en Getsemaní. Jesús ora en Getsemaní, tiene como subtítulo. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló dormidos, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Un hermoso pasaje, un pasaje de pronto muy conocido por todos nosotros. Hemos escuchado muchas prédicas al respecto, pero en esta mañana Dios le ha placido de que tomemos esta porción de la palabra y el Espíritu Santo me guiará y nos guiará a escudriñarla y a entender lo que Él quiere que nosotros aprendamos en medio de esta conversación y de estas situaciones que Jesús estaba pasando en esos momentos.
Son los momentos de antelación o momentos antes de la crucifixión de Cristo, momentos en que se le estaba acercando la hora y donde Cristo, en su humanidad, estaba sintiendo la presión de lo que se le venía encima, de lo que él sabía que iba a pasar. Y se angustió y estaba temeroso y estaba con miedo, estaba asustado en su parte humana. Mas en su parte espiritual estaba consciente de lo que se había comprometido con el Padre y con la humanidad, lo que tenía que hacer y lo que tenía que pasar por medio de todas estas cosas. Y es así como comienza esta conversación entre Jesús y sus discípulos y ciertas situaciones que vemos aquí que nos enseñan a nosotros. Dice que llegó Jesús, que tomó a sus discípulos y se llegó a un lugar llamado Getsemaní y les dijo que se quedaran allí entre tanto que voy y lloro. Hay momentos, mis amados, donde el ser humano o el cristiano le toca apartarse de amistades, le toca apartarse de familiares, le toca apartarse de los hermanos en Cristo muchas veces y le toca enfrentar situaciones en intimidad, toca recurrir a Dios porque son situaciones personales donde solamente la persona que está incluida y Dios son los que pueden traer claridad, seguridad, certeza, y si puede haber modificación o si por el contrario las cosas van a suceder tal y como están escritas. En el caso de Jesús, o en este pasaje que estamos viendo, era una situación donde Jesús en su parte humana estaba rogando y estaba deseoso de que el Padre pudiera cambiar de opinión o que el Padre pudiera modificar la decisión que ya ellos tres la habían tomado en el cielo. Porque esto fue una decisión donde la tomó el Padre, el Hijo y la tomó el Espíritu Santo, y los tres estuvieron de acuerdo para que Jesús viniera a la tierra y que Jesús tenía que padecer, tenía que morir. Pero ya cuando se ve el tiempo encima, cuando Jesús se ve que la hora se está acercando, le entra este temor, le entra de pronto esta angustia. Y mire lo que le dice él a sus discípulos. Él se fue a orar y dice: sentaos aquí, entre tanto que voy y lloro. Lo importante a veces cuando se entiende que no puede haber intervención de terceros, que no puede haber ayudas externas, porque tiene que ser una comunicación entre Dios y la persona que está pasando la situación o la persona que está afectada. Y Jesús esto lo entendía en su espíritu, pero su humanidad lo llevaba a querer que el Padre pudiera modificar esta decisión que ya habían tomado. Y dice que, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mire cómo los sentimientos, cómo la carne cae a luchar o a chocar con lo espiritual. Mientras el espíritu tenía el conocimiento de lo que él tenía que padecer, porque él mismo le había anunciado a sus discípulos en pasajes anteriores, anunciando su muerte, que lo que tenía que padecer, que iba a ser entregado, que iba a ser crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar. Pero aquí vemos a un Jesús en su humanidad queriendo cambiar o queriendo evadir, ¿sí?, la situación, queriendo de pronto acomodarla un poco, que el Padre pues pudiera de pronto aliviar un poco la situación. Y es así como llega y le dice a estos tres que escogió: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Dice que se fue un poco adelante y postrado en sus pies, su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Esa es la parte humana, la parte que quería modificar, la parte que quería que el Padre cambiara, no pasar por esa situación. Muchas veces nosotros queremos también hacer que el Padre, pedirle que cambie las cosas según a nuestro querer, a nuestra conveniencia. Pero hay decisiones, hay cosas que tienen que suceder porque ya están establecidas en el reino, están establecidas en el cielo y que son inmodificables, no tienen variación. Entonces nosotros debemos entender esta parte.
Jesús la entendía espiritual, pero la parte humana lo conllevaba a quererla, que el Padre la modificara, que el Padre cambiara. Pero entendía en lo espiritual: Señor, Padre, que no sea mi voluntad, sino que sea como tú quieres. Dice que vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo ni una hora. O sea que la duración de Jesús duró 1 hora orando, un tiempo larguito, rogándole al Padre que si era posible que ese tiempo final que iba a suceder no sucediera de esa forma. Y vieron de sus discípulos a ver si le estaban acompañando en oración. Muchas veces nosotros también le pedimos a hermanos, le comentamos: estamos pasando esta dificultad, esta situación, ayúdenos en oración. Y nos dicen: sí, tranquilo, no se preocupe, que oramos. Pero resulta que se duermen, se les olvida, así como se le pasó a los discípulos. Se les olvidó que Jesús estaba orando por una causa y que ellos debían acompañarlo en oración. Pero mire que ellos se durmieron, estaban cansados, no se apercibieron de la situación tan grave que Jesús estaba pasando. Y dice que Jesús los encontró dormidos, y les reclamó que no habían podido siquiera velar con él 1 hora. Entonces les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí nos da Jesús una enseñanza clara para nosotros como hijos y como pueblo. Y por eso vemos hoy en día, mi amado, tanto hombre y mujer de Dios cayendo y fallando en el Evangelio. Y es por la carencia o la falta de oración. Mire que el mismo Jesús aquí les critica a ellos porque no pudieron orar 1 hora. Y cuando regresa les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Una de las causas, la mayoría o podemos llamarla como la causa principal para que el hombre o la mujer de Dios falle o entre en tentación, es la carencia o la falta de oración. Cuando el hombre y la mujer de Dios caen a fallar en la oración, permiten que la carne se levante y que la carne abra su apetito. Y los apetitos de la carne, dice la palabra, que son en contra de los apetitos del espíritu. Entonces, cuando el espíritu no tiene esta comunión, no tiene acceso a la oración, es carente a la oración, la carne abre su apetito, abre su boca y empieza a pedir lo que a ella le gusta. Y es donde llegan las tentaciones. Y cuando el enemigo ve que usted está fallando en oración, que usted ha decaído en la oración, y la carne empieza a pedir, a abrir el apetito, él le va a mandar lo que la carne está pidiendo. Y es allí cuando el hombre y la mujer de Dios empiezan a fallar. Se ora poco, se ayuna poco, se vigila poco y se lee poca palabra. Hasta que llega el momento que las tentaciones van por encima de todas estas cosas que se han dejado de hacer. Y lo único que resta, lo único que contrarresta a las tentaciones en el hombre y en la mujer es la oración, es el ayuno, es la palabra y es la vigilia. Estos son los alimentos que el espíritu necesita, los alimentos que el espíritu requiere. Así como la carne requiere de alimentación natural, un desayuno, un almuerzo, una cena, el espíritu necesita de la oración, de la palabra, del ayuno y de la vigilia. Cuando el espíritu no se le dan estos alimentos adecuados, se va debilitando. Cuando el espíritu está carente, está necesitado de esta nutrición, entonces la carne se va engordando porque le están llegando tentaciones y está aceptándola. Alabado sea el nombre de Jesús, porque no hay un espíritu que la contrarreste, no hay un espíritu que la frene. Y esto es una enseñanza muy profunda que Jesús nos deja aquí a través de la situación que él estaba viviendo. Y le dice: velad y orad para que no entréis en tentaciones. El espíritu de la verdad está dispuesto. Siempre el espíritu está dispuesto. A la hora que usted se disponga para orar, él siempre está ahí. Pero mire qué dice: pero la carne no, porque la carne es débil. La debilidad de la carne, cuando tiene hambre, está buscando qué comer. Cuando le duele algo, enseguida se duele y ya no quiere hacer más nada. Cuando el sol está muy caliente, busca dónde refugiarse. Si está lloviendo, busca con qué taparse. O sea, la carne es tan pechichona que no permite de pronto ser afectada. Mientras que el espíritu se sacrifica, aguanta hambre para poder
para poder contrarrestar a la carne, tiene que ponerla a aguantar hambre por medio de un ayuno, y por medio de este ayuno el espíritu se fortalece. En una vigilia la carne quiere dormir, pero el espíritu lo que hace es que nos vivifica espiritualmente y podemos contrarrestar la carne. Y todas estas cosas y cuántas tentaciones más, mi amado, no contrarrestamos con todas estas cosas. Y continuó diciendo, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Mire si era tanta la necesidad o la presión que Jesús tenía por querer pasar esta copa de un lado diferente o esta situación de una forma diferente, queriéndola cambiar como ya estaba establecida en el reino. Dice que fue la tercera vez, o sea, 3 veces fue Jesús a orar y con las mismas palabras, pidiéndole al Padre que si era posible que eso se cambiara, que si era posible que Él pasara, pero de otra forma. Entonces vemos, mis amados, cómo nosotros en situaciones de presión, en situaciones de pronto adversas, de pronto queremos forzar a Dios, a que Dios force, a que Dios cambie, a que Dios modifique sus principios. Y una de las cosas que vemos en Dios es que Dios dice su palabra, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Dios toma una decisión, mis amados, es una decisión establecida y absoluta que no va a tener cambio. Sobre todo en estos pasajes, porque esto es una decisión de vida o muerte, de salvación, donde esa decisión la tomaron ellos acordada en el cielo para poder salvarnos a nosotros. Entonces era imposible que Dios pudiera cambiar esto, porque entonces iba a quedar en vergüenza tanto Jesús como Dios. Entonces Jesús pudo entender Jesús que en estas 3 idas en secreto con el Señor, en estos 3 momentos a solas con Dios, no encontró una palabra de aceptación de parte del Padre. No vemos dónde Dios le responde. No vemos dónde Dios de pronto le dice, hijo mío, no te preocupes, estate tranquilo, que eso lo vas a pasar rápido, estate tranquilo que yo voy a estar contigo. No hay una sola palabra en la Biblia o en este pasaje donde registre que el Padre le habla a Jesús. Entonces vino Jesús a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Pudo entender Jesús en estas 3 idas en secreto, en oración, que el Padre le había dado una respuesta en silencio. Sin que el Padre tuviera necesidad de abrir su boca, Jesús por el Espíritu pudo entender que esto que él estaba pidiendo no era posible, no se podía variar. Porque si esto se variaba, mis amados, nosotros hoy no tuviéramos salvación. Si esto se hubiera cambiado, Jesús nos hubiera levantado victorioso en la cruz del Calvario. Si esto se hubiera cambiado, si el Padre hubiera cedido a la petición de Jesús, la tumba no hubiera quedado vacía. Si el Padre a veces cede a peticiones que nosotros le hacemos, de pronto nos podemos perjudicar. Y ahí es donde debemos entender, mi amado. A veces insistimos mucho pidiéndole a Dios en oración, pedimos ayuda, estamos pidiendo, ayúdenme en oración por esto, y no hay respuesta de Dios. En el silencio podemos entender que si no hay una pronunciación del Padre, ya podemos tener una respuesta. Jesús entendió en el silencio del Padre la respuesta que él estaba esperando. Asuma su responsabilidad, haga lo que tiene que hacer. Y mire, cuando llega Jesús aquí, dice que entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, o sea, no sigan orando, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Jesús dijo,
No sigo orando, no hay necesidad de orar porque ya la decisión está tomada, me toca asumirla, así que vamos, pongámosle frente a esto. Y es la actitud que nosotros debemos de tomar muchas veces. A veces mucha gente se cansa orando por situaciones donde el Padre no ha dado respuesta y ellos tienen que entenderla espiritualmente, que cuando el Padre no habla es porque lo que se está pidiendo no tiene cabida en variación. Jesús lo entendió así y tomó y asumió su responsabilidad y le dijo, vamos a enfrentar esto porque el Hijo del Hombre va a ser entregado a pecadores. Levantado y vamos. Ved, se acerca el que me entrega. Ya Judas venía en camino para darle el beso de la traición y entregarlo. Entonces vemos, mis amados, qué importante este pasaje, cómo podemos ver nosotros que Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo 100% espiritual y 100% hombre, como también Jesús en un momento pudo sentir la presión y la seducción de la carne, de querer evadir la responsabilidad. Muchas veces nosotros evadimos responsabilidades porque la carne nos lleva a presión de querer cambiar las cosas. La carne nos hace de pronto colocar en un punto donde lo que vamos a pasar en el espíritu no es conveniente para ella, lógicamente. La carne también entiende que el espíritu la golpea, que el espíritu la frena, y es por eso que ella quiere siempre levantarse por encima del espíritu. Pero nosotros que conocemos lo espiritual no debemos doblegarnos, no debemos dejarnos llevar por ella, sino que debemos de levantarnos en el poder del espíritu y poder decirle a la tentación no, poder decirle al pecado no, poder decirle a muchas cosas que este mundo nos ofrece para hacernos volver atrás y para hacer que muchos hombres y mujeres de Dios vuelvan a caer donde Dios los sacó. Así que en esta hermosa reflexión que el Señor nos ha dado, mis amados, respuesta en el silencio, pudo Jesús verla, nosotros también podemos ver respuesta en el silencio. Quiero orar en esta hermosa mañana, darle gracias a Dios. Padre amado, te doy gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios mío, por cada persona que está en estos momentos escuchando tu hermosa palabra, por cada persona que está en estos momentos, Dios mío, atenta, porque de pronto, Señor, está pasando situaciones, oh Dios mío, dificultades, Padre amado, y que de pronto no las quiere pasar. Pero por medio de tu palabra, Señor, podemos entender, y por medio de tu Santo Espíritu que nos hace llevar a entender lo espiritual, tenemos que asumir situaciones y que tenemos que pasar por desiertos porque son necesarios. Porque por medio de esos desiertos, por muy adversos que los veamos, vamos a tener una victoria, así como Cristo tuvo su victoria y victoria para nosotros, para toda la humanidad, en medio de su desierto, en medio de su aflicción. Él pudo levantar pendón de bandera a favor del reino y a favor de la humanidad. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa mañana. Bendice a cada persona, Señor, que está conectada, oh Dios mío, que está escuchando, que va a escuchar este mensaje, esta palabra, y que sea de bendición, que tú puedas hablarles a sus vidas, Señor, así como has hablado a la mía, oh Dios mío, y que nos sigas instruyendo cada día, y que podamos, Señor, entender que también en el silencio tuyo podemos encontrar respuestas. Gracias, Señor. Bendigo, Señor, a todos aquellos, Señor, que están de pronto, oh Padre amado, necesitados de una palabra de fortaleza. Envío, Señor, tu palabra fortaleciéndolo. Bendigo una palabra, Señor, de aliento. Oh Dios mío, que tú los levantes con poder, con autoridad. Dios amado, si hay alguno, Señor, que está de pronto, Dios mío, decepcionado, sé tú, Dios mío, dándole nuevo ánimo, sé tú dándole fortaleza y levántalo para tu gloria, Señor. Aquellos que de pronto están decepcionados porque no escuchan una palabra tuya, una respuesta, deben entender hoy también por el Espíritu que en el silencio también hay respuesta tuya, Señor. Gracias, mi Dios, te doy en esta hermosa mañana, dándote la gloria, dándote la honra, la alabanza y el poder, y bendiciendo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Nos vemos en otra nueva oportunidad.